Imagínate un mundo dominado por un imperio colosal. El imperio persa, extendiéndose desde el Danubio hasta el río Indo, era la superpotencia indiscutible de su tiempo. Ciudades magníficas, ejércitos que parecían interminables y un rey, Darío III, que se consideraba el rey de reyes. Parecía invencible, una muralla infranqueable. Pero al otro lado del mar Egeo, en un pequeño y revoltoso reino llamado Macedonia, un joven príncipe estaba a punto de desafiarlo todo. Su nombre era Alejandro. Cuando Alejandro subió al trono con solo 20 años, heredó más que un reino. Heredó un sueño. El sueño de su padre Filipo II, de vengar las invasiones persas que habían humillado a Grecia un siglo antes. Pero para Alejandro, esto era mucho más que venganza. Era su destino. Reunió un ejército de apenas 40.000 hombres. Una fuerza pequeña comparada con los millones que los persas podían movilizar. Pero no eran soldados comunes. Eran veteranos endurecidos, armados con la zariza, una lanza de casi 6 metros de largo que convertía a su falange en un erizo de acero impenetrable. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto. El estrecho que separa Europa de Asia. Fue un acto simbólico, casi teatral. Se dice que arrojó su lanza a la costa asiática, reclamando la tierra para sí. En su primer gran desafío, llegó a orillas del río Gránico. Un ejército persa, confiado en su superioridad numérica y liderado por sátrapas locales, le esperaba al otro lado. Los consejeros de Alejandro le rogaron que esperara, que no cruzara el río de frente. Pero Alejandro no sabía lo que era esperar. Liderando personalmente su caballería de compañeros, se lanzó al agua en una carga suicida que sorprendió a todos. La batalla fue caótica, sangrienta, y Alejandro casi pierde la vida. Pero al final del día, la disciplina macedonia y la audacia de su rey se impusieron. Asia Menor quedaba abierta. La noticia de la derrota en el Gránico llegó a oídos del rey Darío III. Al principio, quizás lo subestimó, un joven advenedizo de Macedonia, pero a medida que Alejandro liberaba ciudad griega tras ciudad griega en la costa jonia, Darío se dio cuenta de que la amenaza era real. Decidió tomar cartas en el asunto personalmente y reunió un ejército gigantesco. Las fuentes antiguas hablan de cientos de miles de hombres. Una marea humana dispuesta a aplastar al invasor. El escenario para el enfrentamiento definitivo se preparó cerca de la ciudad de Isos, en un estrecho llano costero. La batalla de Isos fue un choque de titanes. El ejército persa era tan grande que apenas cabía en el campo de batalla, una ventaja que se convirtió en su mayor debilidad. Alejandro, como siempre, vio una oportunidad donde otros veían un peligro. Observó que el centro persa era fuerte, pero su flanco izquierdo, donde se encontraba el propio Darío, era vulnerable. De nuevo, lideró una carga de caballería directa hacia el corazón del enemigo, hacia el mismísimo rey de reyes. En el pánico, se apoderó de Darío. Ver a Alejandro, cubierto de polvo y sangre, galopando directamente hacia él, fue demasiado. Huyó, abandonando a su ejército, su campamento, e incluso a su propia familia, a su madre, su esposa y sus hijas. La victoria de Alejandro fue total y humillante para los persas. Tras capturar a la familia real persa, Alejandro les mostró una clemencia inesperada. Los trató con el respeto debido a su estatus, ganándose la admiración incluso de sus enemigos. En lugar de perseguir a Darío de inmediato, Alejandro se dirigió hacia el sur, a lo largo de la costa del Mediterráneo. Su objetivo era asegurar las bases navales persas para que no pudieran cortar sus líneas de suministro. Aquí se encontró con una resistencia feroz en la ciudad de Tiro, una fortaleza insular que parecía inexpugnable. Durante 7 meses, los macedonios construyeron un puente de tierra, bajo una lluvia constante de flechas y proyectiles. Fue una de las hazañas de ingeniería militar más increíbles de la historia. La caída de Tiro demostró que no había obstáculo que pudiera detener a Alejandro. Después de asegurar Egipto, donde fue recibido como un libertador y proclamado faraón, Alejandro recibió un mensaje de Darío, el rey persa. Desesperado, le ofreció la mitad de su imperio, una fortuna en oro, y la mano de su hija en matrimonio, a cambio de la paz y la devolución de su familia. Era una oferta
que habría satisfecho a cualquier otro conquistador. Se dice que su general de Mayo, Ere Confianza, Parmenión, le dijo en sí: yo fuera Alejandro, aceptaría, a lo que Alejandro respondió: y yo, también, si fuera Parmenión. Pero él era Alejandro. No quería la mitad del imperio, lo quería todo. El enfrentamiento final tuvo lugar en el año 331 a.C., en las llanuras de Gaugamela, no muy lejos de la antigua Nínive. Darío había aprendido de sus errores. Eligió un campo de batalla amplio y plano para aprovechar al máximo su superioridad numérica y sus temibles carros con cuchillas en las ruedas. Su ejército era, posiblemente, el más grande jamás reunido en el mundo antiguo. La noche antes de la batalla, el campamento persa era un mar de antorchas que se extendía hasta el horizonte. La visión era tan intimidante que los generales de Alejandro le suplicaron que atacara por la noche. Pero Alejandro se negó. No robaré mi victoria, dijo. Quería derrotar a Darío a plena luz del día, en una batalla justa, para que no quedara ninguna duda de quién era el verdadero rey. La batalla de Gaugamela es una obra maestra de la táctica militar. Alejandro, superado en número, al menos 5-1, utilizó una formación oblicua y una serie de maniobras brillantes para crear una brecha en la línea persa. Una vez más, identificó la posición de Darío y lideró una carga directa hacia Elam. Y una vez más, la historia se repitió. Darío, viendo la carga imparable de Alejandro, entró en pánico y huyó por segunda vez. Su huida provocó el colapso de todo el ejército persa. La batalla se convirtió en una masacre. El imperio aqueménida, la superpotencia que había dominado el mundo durante más de 200 años, se desmoronó en un solo día. Tras Gaugamela, Alejandro entró triunfante en Babilonia, Susa y finalmente Persépolis, el corazón ceremonial del imperio. La captura de Persépolis fue el clímax de su conquista. La ciudad era un tesoro de riquezas inimaginables, pero en un acto que todavía hoy se debate, Alejandro permitió que sus tropas saquearan la ciudad y quemaran el gran palacio de Yergis. ¿Fue un acto de venganza calculado por la quema de Atenas un siglo y medio antes? ¿O fue el resultado de una noche de borrachera? ¿Cómo sugieren algunas fuentes? Nunca lo sabremos con certeza, pero el incendio de Persépolis simbolizó el fin definitivo del viejo orden y el nacimiento de una nueva era, la era helenística. La persecución de Darío continuó. El rey fugitivo fue finalmente traicionado y asesinado por uno de sus propios sátrapas, Besos, quien esperaba ganarse el favor de Alejandro. Pero Alejandro, al encontrar el cuerpo de su antiguo rival, se enfureció. Le dio a Darío un funeral real y luego casó y ejecutó a sus asesinos. No por afecto a Darío, sino para dejar claro que solo un rey podía matar a otro rey. Con la muerte de Darío, Alejandro se proclamó su sucesor legítimo, el nuevo rey de Asia, pero su viaje no había terminado. Su insaciable ambición lo llevaría aún más lejos, hacia los confines del mundo conocido, hacia la India. La guerra contra Persia no fue solo una conquista militar, fue un choque de civilizaciones que cambió el curso de la historia para siempre. Alejandro no solo destruyó un imperio, sino que también sembró las semillas de uno nuevo, un imperio donde la cultura griega se fusionó con las tradiciones de Oriente, creando un mundo nuevo y vibrante. La historia de Alejandro y su lucha contra los persas es más que una epopeya de batallas y conquistas. Es la historia de cómo la audacia, la visión y la voluntad indomable de un solo hombre pudieron derribar al gigante más grande del mundo y redibujar el mapa del futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigüedad. Si te fascinan estas historias épicas, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura histórica.